21 muertos, decía la leyenda. El asesino adolescente más peligroso del oeste. Pero la verdad era más compleja y más trágica. Un muchacho de 18 años atrapado en una guerra entre hombres ricos peleando por dinero que se convirtió en símbolo de rebelión simplemente por negarse a morir callado. Esta es la historia real de Billy the Kid y la sangrienta guerra del condado de Lincoln. Nuevo México, 1878. Un territorio al borde del caos. El condado de Lincoln, en Nuevo México, era más grande que algunos estados del este. 27,000 millas cuadradas de desierto, montañas y oportunidades para hombres sin escrúpulos. No era tierra de ley y orden. Era tierra de quien tuviera más armas, más hombres y menos conciencia. En 1878, todo el condado estaba controlado por un solo hombre, Lawrence Murphy, un irlandés corpulento de 46 años con conexiones políticas que llegaban hasta Santa Fe. Su imperio era simple pero efectivo. La Casa Murphy, un edificio masivo de 2 pisos que era simultáneamente tienda general, banco, salón y cuartel general. Murphy controlaba todo. Si eras ranchero, le vendías tu ganado a él o no lo vendías. Si necesitabas suministros, los comprabas de él a precios inflados o no los comprabas. Si querías crédito, él decidía si lo merecías. Y si te oponías, sus hombres, liderados por el sheriff corrupto William Brady, se encargaban de ti. Era monopolio perfecto. Hasta que 2 hombres decidieron desafiarlo. John Tunstall era inglés de 24 años, educado, refinado, completamente fuera de lugar en Nuevo México. Había venido buscando oportunidades en la ganadería y vio inmediatamente que el sistema de Murphy era injusto. Decidió competir. Alexander McSween era abogado escocés, 36 años, religioso hasta el punto de lo fanático, honesto hasta el punto de lo ingenuo. Vio en Tunstall a aliado perfecto, joven con dinero e ideales. Juntos abrieron su propia tienda en Lincoln, ofreciendo precios justos y crédito razonable. Los rancheros pequeños, cansados de ser exprimidos por Murphy, comenzaron a cambiar su lealtad. Murphy estaba furioso, no por principios, no le importaban los principios, sino porque Tunstall y McSween estaban cortando sus ganancias. Y en su mundo, eso era declaración de guerra, pero necesitaba soldados. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Billy Bonney, el niño antes de la leyenda. William Henry McCarty, también conocido como Henry Antrim, también conocido como William Bonney, pero que el mundo conocería como Billy the Kid, llegó al condado de Lincoln en el otoño de 1877. Tenía 18 años. No era el asesino despiadado de las leyendas. Era flaco, casi delicado, con cara de niño que lo hacía parecer aún más joven. Medía apenas 5 pies 8 pulgadas. Tenía dientes frontales prominentes que le daban una sonrisa peculiar y ojos azules que algunos describían como alegres y otros como inquietantemente vacíos. Había nacido en Nueva York, criado en pobreza por madre soltera, que murió de tuberculosis cuando él tenía 14. Su padrastro lo rechazó. Pasó años vagando por Nuevo México y Arizona, haciendo trabajos ocasionales, metiéndose en problemas menores. Ya había matado una vez a un matón que lo acosaba en un salón en Arizona. Fue autodefensa clara, pero Billy huyó de todos modos, sabiendo que la justicia no siempre era justa para muchachos pobres sin familia. Cuando llegó a Lincoln, estaba buscando trabajo honesto y tal vez, aunque nunca lo admitió en voz alta, algo parecido a familia. John Tunstall le dio ambas cosas. Tunstall contrató a Billy como vaquero en su rancho, pagándole $30 al mes, salario justo para la época.
Pero más importante, lo trató con respeto. Le enseñó a leer mejor. Discutía libros con él. Lo invitaba a cenar en su casa. Para Billy, que nunca había tenido padre verdadero, Tunstall se convirtió en figura paternal. Y Billy, que nunca había tenido hogar real, encontró algo parecido en el rancho de Tunstall. «Ese inglés me trata mejor que nadie en mi vida», le dijo Billy a otro vaquero. Trabajaría para él gratis. No sabía cuán caro sería ese trabajo. 18 de febrero de 1878. El asesinato, que desató el infierno. La guerra comenzó con emboscada cobarde. Lawrence Murphy había logrado que un juez corrupto emitiera orden de confiscar el ganado de Tunstall por deudas inventadas. El sheriff Brady formó una pandilla legal de 40 hombres para ejecutar la orden, pero todos sabían que no era sobre ganado, era sobre eliminar la competencia. John Tunstall cabalgaba ese día con Billy y otros 2 empleados, conduciendo 9 caballos hacia Lincoln. No esperaban problemas. La orden era sobre ganado, no caballos. Pero la pandilla de Brady los estaba esperando. Los detalles exactos de lo que pasó después varían según quién cuenta la historia, pero el resultado es indiscutible. John Tunstall fue asesinado a tiros, no en tiroteo justo, fue ejecutado. Le dispararon primero en el pecho, derribándolo de su caballo. Luego, mientras yacía herido en el suelo, alguien le disparó en la nuca. Finalmente, en gesto de desprecio final, mataron su caballo y pusieron el cuerpo del animal sobre el de Tunstall. Billy y los otros vaqueros estaban demasiado lejos para ayudar. Lo único que pudieron hacer fue observar impotentes mientras mataban a su jefe, su amigo, su figura paterna. Cuando finalmente llegaron al cuerpo, Billy se arrodilló junto a Tunstall, quitó el caballo muerto de encima de él, cerró sus ojos, y algo dentro del muchacho de 18 años se rompió permanentemente. «Lo voy a vengar», susurró. «Juro por Dios que voy a matar a cada hijo de perra que estuvo involucrado». Amigos trataron de calmarlo. Billy, eran 40 hombres. Tenían orden del juez. Técnicamente era legal. Billy se puso de pie, ojos brillando con algo que no era exactamente lágrimas. «No me importa si era el maldito presidente quien dio la orden. Mataron a Mr. Tunstall a sangre fría y van a pagar». Ese día, William Bonney dejó de existir. Nació Billy the Kid, los reguladores, justicia vigilante. Alexander McSween, devastado por la muerte de su amigo y socio, decidió buscar justicia legal. Logró que un juez diferente nombrara a Dick Brewer, capataz de Tunstall, como alguacil especial con autoridad para arrestar a los asesinos. Brewer reclutó un grupo de hombres que se llamarían a sí mismos los reguladores, supuestamente para regular el cumplimiento de la ley. En realidad eran escuadrón de venganza. Billy fue uno de los primeros en unirse. A los 18 años se convirtió en uno de los miembros más jóvenes, pero también uno de los más dedicados. Los otros reguladores eran mezcla de vaqueros honestos que habían trabajado para Tunstall, cazarrecompensas buscando acción, y algunos que simplemente disfrutaban la violencia. Pero todos compartían una cosa: odio hacia la facción Murphy-Dolan. La primera acción de los reguladores fue buscar a los hombres que habían matado a Tunstall. El 9 de marzo de 1878 encontraron a 2 de ellos en una cabaña cerca de Agua Negra, William Morton y Frank Baker, ambos pistoleros conocidos que habían admitido estar en la emboscada. Lo que pasó después sigue siendo controversial. Los reguladores dijeron que Morton y Baker intentaron escapar y fueron disparados.
Los críticos dijeron que fue ejecución a sangre fría. La verdad probablemente estaba entre ambas versiones. Billy admitió años después que Morton intentó alcanzar un arma y que él, personalmente, le disparó. No iba a darle oportunidad de matarme como mataron a Mr. Tunstall, dijo. Fue la primera muerte confirmada de Billy the Kid. Tenía 18 años. 1 de abril de 1878. El tiroteo, que cambió todo. La tensión en Lincoln era insostenible. Los reguladores controlaban las calles por la noche. Las fuerzas de Murphy Dolan controlaban la ley durante el día. Nadie sabía quién dispararía primero. La respuesta llegó la mañana del 1 de abril. Los reguladores habían pasado la noche escondidos en la casa del Dr. Blazer, esperando información sobre otros miembros de la pandilla que mató a Tunstall. Esa mañana llegó Andrew Buckshot Roberts, un pistolero veterano que trabajaba para Murphy. Dick Brewer intentó arrestarlo. Roberts se negó. Las palabras se volvieron amenazas. Las amenazas se volvieron acción. Roberts sacó su rifle y disparó a Charlie Bowder, uno de los reguladores, hiriéndolo en el cinturón. La hebilla de metal salvó su vida. Los reguladores respondieron con fuego devastador. Billy disparó 3 veces. Uno de sus disparos le dio a Roberts en el estómago, una herida mortal pero no inmediata. Roberts, sabiendo que estaba muriendo, se arrastró hasta una posición defensiva dentro de la casa y continuó disparando. Su puntería, incluso mientras se desangraba, era letal. Su bala final mató a Dick Brewer, líder de los reguladores, disparándole en la cabeza. Roberts murió 1 hora después de sus heridas. Brewer ya estaba muerto. Fue victoria pírrica. Los reguladores habían perdido a su líder y Billy, ahora con 2 muertes confirmadas a los 18 años, se estaba convirtiendo rápidamente en el pistolero que las leyendas describirían. La escalada de justicia a masacre. Sin Dick Brewer para proporcionar cierta moderación, los reguladores se volvieron más violentos. Billy emergió como uno de los líderes no oficiales, no por edad o experiencia, sino por pura determinación. Billy es el único que realmente recuerda por qué estamos haciendo esto, dijo uno de los reguladores. El resto de nosotros a veces solo queremos sobrevivir. Billy quiere venganza. El 29 de abril de 1878, los reguladores decidieron hacer su movimiento más audaz, emboscar al sheriff Brady y sus diputados en la calle principal de Lincoln. Brady era corrupto, completamente en el bolsillo de Murphy, pero también era sheriff electo, representante legal de la ley. Matarlo sería cruzar línea de la que no habría regreso. Los reguladores se escondieron detrás del muro de adobe de la casa de McSween. Brady y 4 diputados caminaban por la calle, sin sospechar. Cuando pasaron frente al muro, los reguladores abrieron fuego. 12 disparos simultáneos. Brady cayó muerto instantáneamente, su cuerpo lleno de balas. Un diputado, George Hindman, también murió. Billy saltó el muro para tomar el rifle de Brady, no por trofeo, sino porque era su rifle, confiscado ilegalmente cuando Billy fue arrestado meses antes. Pero otro diputado, aún vivo aunque herido, disparó a Billy, dándole en el muslo. Billy cojeó de regreso detrás del muro, sangrando, pero vivo. Los reguladores huyeron antes de que llegaran refuerzos. Ese día, Billy the Kid pasó de ser participante en guerra de negocios a ser asesino de sheriff. Ahora tenía precio en su cabeza: $500, una fortuna para la época. El sitio de McSween, 5 días de infierno. La guerra alcanzó su clímax sangriento en julio de 1878. Alexander McSween,
El abogado religioso que había tratado de pelear esta guerra legalmente se dio cuenta de que la ley no lo protegería. Se atrincheró en su casa con su esposa, los reguladores y varios simpatizantes, más de 40 personas en total. La facción Murphy-Dolan, ahora liderada por James Dolan, después de que Murphy cayera enfermo, reclutó al coronel Nathan Dudley del fuerte Stanton. Dudley llegó con tropas del ejército, un cañón y órdenes de mantener la paz. En realidad, fue allí para apoyar a Dolan. El sitio duró 5 días. 40 personas atrapadas dentro, mientras casi 100 hombres armados los rodeaban. Sin comida, sin agua suficiente, con el sol de julio de Nuevo México, convirtiendo la casa de adobe en horno. Billy estaba dentro, naturalmente, no solo porque era regulador, sino porque se negaba a abandonar a McSween. «Señor Tunstall nos enseñó lealtad», dijo. «No voy a huir ahora». El 5.º día, Dolan ordenó quemar la casa. Comenzó con una habitación, luego otra. El humo llenó el edificio. Las mujeres fueron autorizadas a salir. Los hombres tuvieron que tomar decisión: morir quemados o salir disparando. McSween, el pacifista religioso que nunca había querido esta guerra, decidió salir primero con las manos arriba. «No voy a disparar», gritó. «Me rindo». Le dispararon en la espalda antes de terminar la frase, luego en el pecho, luego en la cabeza. Cayó en el patio de su propia casa, muriendo enfrente de su esposa. Billy vio todo desde la ventana. Supo que rendirse significaría muerte. «Salimos disparando», ordenó. «Todos a la vez, hacia el río. No paren por nada». 19 hombres salieron de la casa en llamas, disparando en todas direcciones. Las tropas de Dolan respondieron con andanada masiva. 5 reguladores murieron en segundos, acribillados. Pero Billy sobrevivió. Corrió en zigzag, agachándose, rodando, disparando su revólver sin apuntar realmente. Una bala le rozó el hombro, otra le voló el sombrero, pero llegó al río, cruzó y desapareció en la oscuridad del desierto. De los 19 hombres que salieron, solo 6 sobrevivieron. Billy era uno de ellos. La guerra del condado de Lincoln había terminado técnicamente. Murphy Dolan había ganado. McSween estaba muerto. Los reguladores estaban destruidos. Pero Billy the Kid apenas estaba comenzando. El forajido cazado por el gobernador. Con McSween muerto, los reguladores supervivientes se dispersaron. Algunos huyeron del territorio, otros aceptaron amnistía ofrecida por el nuevo gobernador, Lew Wallace. Sí, ese Lew Wallace, el que escribiría Ben-Hur. Pero antes de ser novelista famoso, era gobernador tratando de limpiar el desastre de Nuevo México. Wallace ofreció amnistía a todos los participantes en la guerra del condado de Lincoln. Solo había una excepción: Billy the Kid. ¿Por qué? Porque Billy se negó a quedarse callado, aceptó reunirse con Wallace, incluso testificó en corte sobre la corrupción de Murphy Dolan, pero cuando quedó claro que los hombres poderosos nunca enfrentarían justicia real, Billy decidió que la amnistía no valía la pena. «Me prometieron justicia por Mr. Tunstall», le dijo a un amigo. «Me mintieron, así que me voy. Si soy forajido de todos modos, al menos voy a ser forajido libre». Se fue a vivir en las llanuras, robando ganado ocasionalmente para sobrevivir, escondiéndose en ranchos de amigos, jugando póker en cantinas de pueblos pequeños. No era el bandido despiadado de las leyendas. Varios testigos lo describieron como educado, divertido, alguien que pagaba sus deudas y trataba bien a las mujeres, pero tenía precio en su cabeza. Y cada sheriff, cada cazarrecompensas, cada político buscando hacerse nombre lo quería muerto o preso. Dicen que Billy mató 21 hombres,
uno por cada año de su vida. Es mentira. Los historiadores modernos han confirmado que mató entre 4 y 9 hombres, dependiendo de cómo se cuenten las muertes en tiroteos grupales. 4 muertes confirmadas que definitivamente fueron sus balas. 1. William Morton, venganza por Tunstall. 2. Andrew Buckshot Roberts, autodefensa durante tiroteo. 3. James Carlyle, durante sitio probablemente accidental. 4. Bob Olinger, durante su escape final, posiblemente involucrado en otras 4 o 5 muertes durante tiroteos grupales, donde múltiples personas disparaban. Pero la leyenda prefería 21. Sonaba mejor, era más aterrador. Y Billy, con su sonrisa extraña y su reputación creciente, se convirtió en el hombre del saco perfecto. Pat Garrett, el amigo que se convirtió en cazador. La ironía final de la historia de Billy the Kid es que fue asesinado por alguien que una vez llamó amigo. Pat Garrett había conocido a Billy años antes, cuando ambos eran vaqueros. Jugaban cartas juntos, bebían juntos. Garrett más tarde admitiría que le agradaba a Billy. Era buen muchacho cuando no estaba en problemas. Pero en 1880, Garrett fue elegido sheriff del condado de Lincoln con mandato específico: capturar o matar a Billy the Kid. Garrett aceptó el trabajo, no por odio personal, sino porque era ambicioso, porque el puesto pagaba bien y porque sabía que matar a Billy the Kid lo haría famoso. Persiguió a Billy durante meses. Casi lo capturó 3 veces. Finalmente, el 15 de diciembre de 1880, rodeó una cabaña donde Billy y su pandilla se escondían en Stinking Springs. Después de sitio que duró toda la noche, Billy finalmente se rindió. No por cobardía, sino porque 2 de sus amigos ya estaban muertos y no quería más muertes inútiles. «Bien, Pat», dijo Billy cuando salió con las manos arriba. «Me atrapaste. Supongo que eras mejor de lo que pensaba». Garrett lo llevó a juicio. Billy fue condenado a muerte por el asesinato del sheriff Brady. Fue sentenciado a ser colgado el 13 de mayo de 1881 en Lincoln, el mismo pueblo donde había trabajado para Tunstall, donde había visto morir a su figura paterna, donde había comenzado la guerra que destruyó su vida. Pero Billy the Kid no planeaba morir en el patíbulo. 28 de abril de 1881, el escape imposible. Billy fue mantenido bajo guardia en la vieja casa Murphy. Irónico que fuera prisionero en el edificio que había pertenecido a su enemigo original. 2 guardias lo vigilaban: James Bell, quien era relativamente amable, y Bob Olinger, quien disfrutaba atormentándolo. «Vas a bailar en el aire, Kid», se burlaba Olinger, «y voy a estar ahí sonriendo cuando tu cuello se quiebre». Billy no respondía. Solo sonreía esa sonrisa extraña y esperaba. El 28 de abril, Olinger llevó a los otros prisioneros a comer, dejando a Bell solo con Billy. Este era el momento que Billy había esperado. Los detalles exactos son confusos, pero el resultado es claro. Billy logró liberarse de sus esposas. Posiblemente un amigo había aflojado uno de los grilletes previamente. Golpeó a Bell en la cabeza, tomó su arma, y cuando Bell intentó huir escaleras abajo, Billy le disparó en la espalda. Bell murió en las escaleras, diciendo con su último aliento: «No quería lastimarlo, Kid». «Lo sé, Jimmy», respondió Billy, «pero no puedo quedarme». Entonces tomó la escopeta de Olinger del armario, se asomó por la ventana y esperó. Cuando Olinger cruzó la calle, Billy lo llamó: «Olinger, mira arriba». Olinger levantó la vista justo a tiempo para ver la escopeta apuntando hacia él. «Hola, Bob», dijo Billy, y disparó ambos cañones. Olinger murió instantáneamente.
su cuerpo destrozado. Billy entonces pidió herramientas para romper sus grilletes de piernas. Un simpatizante le dio un pico. Billy trabajó durante 1 hora mientras el pueblo observaba, demasiado asustado para intervenir. Finalmente libre, Billy robó un caballo y cabalgó fuera de Lincoln. Antes de irse, se giró hacia los ciudadanos reunidos y gritó: «Díganle a Pat Garrett que soy demasiado inteligente para él». Fue el escape más audaz en la historia del oeste. Un hombre esposado y encadenado había matado a 2 guardias armados y escapado de edificio rodeado por pueblo entero. Las leyendas de Billy the Kid crecieron aún más. Ahora no solo era pistolero, era mago que podía escapar de lo imposible. Pero su tiempo se estaba acabando. 14 de julio de 1881. La noche en Fort Sumner. Pat Garrett estaba humillado. El prisionero que se suponía mantendría seguro había matado a 2 de sus hombres y escapado. Su reputación estaba destruida. Necesitaba encontrar a Billy o renunciar en vergüenza. Pasó 2 meses rastreando cada rumor, cada avistamiento, cada pista. Finalmente, escuchó que Billy había sido visto cerca de Fort Sumner, un pueblo pequeño donde tenía amigos y, según rumores, una novia. La noche del 14 de julio de 1881, Garrett y 2 diputados llegaron a Fort Sumner. Fueron directamente a la casa de Pete Maxwell, un ranchero local que Garrett sabía tenía información. Garrett entró a la habitación de Maxwell, que estaba oscura. Los diputados esperaron afuera en el porche. Mientras Garrett hablaba con Maxwell en voz baja, una figura se acercó en la oscuridad. Era Billy, que había estado visitando a su novia en otra parte del pueblo y había venido a la casa de Maxwell para conseguir carne para la cena. Billy vio las siluetas en el porche, los diputados, y supo inmediatamente que algo estaba mal. Desenfundó su arma y entró cuidadosamente a la habitación oscura. «Pete», susurró en español. Billy hablaba español fluido. «¿Quién está afuera?» Garrett reconoció la voz instantáneamente. Sacó su revólver en la oscuridad. «¿Quién es?», preguntó Billy, escudriñando la oscuridad, sin poder ver a Garrett. Su arma estaba levantada, pero no sabía hacia dónde apuntar. Garrett disparó 2 veces. La primera bala le dio a Billy en el pecho, justo arriba del corazón. La segunda erró cuando Billy cayó. Billy the Kid murió casi instantáneamente. Tenía 21 años, 7 meses y 21 días. Sus últimas palabras, según algunos testigos, fueron: «¿Quién es? ¿Quién es?». Según otros, no dijo nada, solo un gemido sorprendido. Pat Garrett encendió una lámpara y miró el cuerpo. Billy yacía en el piso, ojos abiertos, su revólver aún en la mano. Tenía una expresión de sorpresa, como si no pudiera creer que finalmente lo habían atrapado. Garrett más tarde escribiría que sintió profunda tristeza al ver el cuerpo. «Había sido buen muchacho alguna vez», escribió. «Las circunstancias lo hicieron forajido». Billy fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Fort Sumner junto a 2 de sus amigos que habían muerto en la guerra. Su tumba estaba marcada solo con una cruz de madera que decía «Billy». Epílogo. La leyenda supera al hombre. La muerte de Billy the Kid no terminó su historia. Solo la transformó de realidad en mito. Casi inmediatamente, las leyendas comenzaron. Decían que había matado 21 hombres. Decían que podía disparar una moneda en el aire. Decían que era monstruo sin corazón. Algunos decían que no había muerto realmente, que Garrett había matado a otra persona y Billy había escapado a México. La verdad, como siempre, era más compleja y más humana. Billy the Kid era muchacho que perdió a su madre demasiado joven, que nunca tuvo padre real.
que finalmente encontró figura paternal en John Tunstall solo para verlo asesinado. Era producto de sistema corrupto donde justicia solo existía para los ricos. ¿Era asesino? Sí. Mató entre 4 y 9 hombres, dependiendo de cómo se cuente. ¿Era monstruo? No. La mayoría de sus víctimas fueron en autodefensa o en contexto de guerra donde ambos lados estaban armados. ¿Era héroe? Tampoco. Robó ganado, evadió la ley, mató a hombres que probablemente no merecían morir. Era humano, complicado, producto de su tiempo y circunstancias. Pat Garrett escribió libros sobre su persecución de Billy, haciéndose rico y famoso. Pero nunca fue verdaderamente feliz. En conversaciones privadas, admitió sentirse culpable por matar a alguien que una vez llamó amigo. En 1908, Garrett mismo fue asesinado en disputa sobre tierra. Tenía 57 años. Murió como vivió, violentamente, en tierra violenta. La guerra del condado de Lincoln eventualmente terminó no con justicia, sino con agotamiento. Murphy murió de enfermedad. Dolan perdió su imperio y murió pobre. Los hombres que realmente causaron la guerra. Los políticos corruptos, los jueces comprados, nunca enfrentaron consecuencias. Los únicos que pagaron fueron hombres como Tunstall, McSween, Dick Brewer y Billy the Kid, peones en juego de hombres ricos. El niño que se negó a morir callado. Hoy puedes visitar Fort Sumner y ver la tumba de Billy the Kid. Miles de turistas la visitan cada año. La cruz original se la robaron hace décadas, pero han puesto una nueva dentro de jaula de metal para protegerla. En la tumba está escrito Billy the Kid, 1859 a 1881, verdad y historia, 20 hombres. Incluso en muerte, la leyenda supera la realidad. No fueron 20, fueron menos. Pero nadie quiere escuchar eso, porque Billy the Kid se convirtió en símbolo de algo más grande que sus crímenes reales. Se convirtió en símbolo de rebelión contra sistema corrupto, de muchacho pobre que se negó a ser pisoteado por hombres ricos, de alguien que prefirió morir libre que vivir de rodillas. ¿Era justificación para sus crímenes? No. ¿Hace su historia menos trágica? No. Pero explica por qué. 140 años después, seguimos contando su historia, porque en algún nivel profundo todos entendemos la frustración de un sistema injusto. Todos hemos sentido impotencia frente a corrupción, y hay algo en nosotros que admira, aunque sea secretamente, a quien dice «no más» y toma pistola. No porque la violencia sea respuesta, sino porque la valentía, incluso valentía mal dirigida, resuena con algo primitivo en alma humana. Billy the Kid fue muchas cosas. Asesino, ladrón, forajido, pero también fue huérfano que buscaba familia, empleado leal que vengó a su jefe, amigo que se negó a abandonar a sus compañeros. Era humano, complicado, real, y esa es la verdadera historia que vale la pena recordar. No la leyenda del asesino de 21 hombres, sino la realidad del muchacho de 18 años atrapado en guerra que no era suya, que hizo lo mejor que pudo con las cartas terribles que le dio la vida y que finalmente pagó precio último por negarse a morir callado. Si esta historia real te conmovió, dale like y suscríbete para más verdades detrás de las leyendas del oeste, porque las mejores historias no son las que inventamos, son las que realmente pasaron, con toda su complejidad, tragedia y humanidad. Billy the Kid no fue héroe ni villano, fue víctima de su tiempo que se negó a ser olvidado. Y eso, quizás, es el legado más poderoso de todos. Nos vio